Insisto en la invitación para que quienes están asistiendo al foro, tanto acá en la sala como vía Zoom, nos hagan llegar preguntas, dudas, comentarios destinados a los expositores. Es bueno que eso vaya llegando ya mismo con el correr de esta parte, cuando todavía falta una de las exposiciones, porque así el equipo de ACDE puede ir procesando ese material, ordenándolo para que rinda luego en el tramo de preguntas y respuestas en el intercambio del final. Cerramos entonces la primera ronda, dando la palabra al economista Alfonso Capurro, socio en CPA Ferrer, integrante además del Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, buen día para todos. Gracias, Emiliano, por la introducción y la presentación. Gracias a ACDE por invitarme. Gracias a todos ustedes por estar acá también. Y bueno, agradecimiento también a los colegas por haber compartido la jornada de hoy. Me queda una parte difícil. Tengo que llenar los huecos que quedaron entre Javier y Tamara. Venía preparado psicológicamente porque normalmente pensamos bastante, solemos compartir muchas ideas, así que asumí o sabía que había un riesgo, digamos, de no innovar acá, pero voy a tratar de estribar sobre algunas cosas que dijeron ellos. Voy a tener que improvisar un poco con la presentación que tengo, así que va a ser más desordenado que la presentación, pero voy a ir para atrás y para adelante con algunas ideas. Básicamente quiero hablar de 4 cosas que me parece importante, partiendo de la base que comparto casi todo lo que dijeron Tamara y Javier. Voy a hablar un poquito de nuestra visión del escenario internacional. Creo que hay una discusión también importante para tener, porque eso condiciona un poco la respuesta para Uruguay sobre si este escenario que se está formando afuera es transitorio o permanente, ¿no? Si uno piensa que esto es algo corto, como fue por ejemplo la crisis de Lehman Brothers, uno puede pensar que aguantamos sin tomar demasiadas decisiones o que podemos pilotear la nave. Si esto es más duradero, como fue el shock externo 2014-2019, entonces parece difícil que podamos quedar con nuestro sistema de precios rígidos y no tomar decisiones, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de eso y después también una visión complementaria de lo que decía Tamara recién, de cómo está preparado Uruguay para este escenario internacional que claramente es adverso y que no parece ser transitorio o corto. No sé si es un escenario efectivamente permanente, pero por lo menos va a durar un par de años, por lo menos en nuestra opinión. Y después propongo hablar también un poquito más sobre el tema que está más en boga hoy, que creo que vamos a hablar los tres, que es algunas reflexiones sobre el tema inflación, precios relativos, algunas lecciones aprendidas de este episodio de estos años también y de desafíos que quedan para adelante, ¿sí? Esto no me está funcionando. A ver, ahí sí. Solo para complementar un poco algunas cosas que decían Tamara y Javier. Nosotros pensamos, o por lo menos decodificamos, que estamos asistiendo a un shock que tiene como 3 orígenes, ¿no? Por eso hablamos de un triple shock global. Claramente Estados Unidos, en nuestra opinión, es como lo más grande y lo más relevante por lo que significa a nivel financiero, pero también pasaron un par de cosas más que no tienen nada que ver con la política monetaria americana ni con la inflación y que tocaron. Podrían haber tocado en años distintos. El COVID en China podría haber tocado en otro momento, pero tocó en 2022. Y la guerra también podría haber tocado en otro momento, pero tocó en 2022. Entonces son 3 shocks independientes entre ellos. Los 3 tienen un efecto bajista y sobre distintas regiones, ¿no? Esto supone, por ejemplo, que en lo que va del año el Fondo Monetario ya corrigió un punto a la baja las proyecciones de crecimiento global y como mostraba Tamara, da la impresión de que venimos también corriéndola de atrás en términos de proyecciones y venimos todavía en fase de ajuste de las proyecciones del mundo y de los polos de crecimiento, ¿no? Europa está sufriendo los efectos de la guerra, China está sufriendo los efectos del COVID y su política difícil de entender desde estas latitudes, y Estados Unidos va a estar sufriendo los efectos de la política monetaria más restrictiva. En Europa probablemente los efectos recesivos se van a ver con más claridad el año que viene. Los números de este año no son tan malos, en parte porque está rebotando las economías mediterráneas, porque tuvieron el primer verano normal post-COVID, ¿no? Pero ya las economías centrales y el núcleo industrial de Europa está empezando a tener problemas derivados del aumento del precio de la energía, producto de la guerra.
Europa está sufriendo una perforación externa bastante importante, ¿no? Y esto no es trivial. Tamara mostraba, por ejemplo, nuestros saldos externos y el financiamiento neto de Uruguay, que es una fortaleza en la posición actual. Europa está atravesando un shock externo de 4 puntos del producto, ¿no? A principio de año tenía un superávit comercial, solamente estamos mirando la balanza comercial, que es la que se mueve más en este momento. Tenía un superávit comercial de 2 puntos del producto, tiene un déficit de 2 puntos del producto, ¿no? Todo eso es producto de la guerra y el cambio del precio de la energía. Cualquier economía que enfrente un shock externo de una magnitud de este tipo, que esté atravesando una recesión y que sufra un shock externo de este tipo, lo va a ver reflejado en su moneda, ¿no? En general, las monedas reflejan esas cosas. Entonces, la depreciación que lleva el euro por debajo de la paridad, tiene por un lado una explicación en Estados Unidos y en la política monetaria, y tiene por otro lado una explicación en esto que está acá. No podemos hacer mucho por esto, pero sí tenemos claro que es parte del contexto y que esta Europa debilitada y abaratada en dólares en parte tiene que ver con este shock. Algo parecido pasa en China, aunque la razón es distinta. Tamara recién mostraba un gráfico del tipo de cambio real en China. Acá tenemos un gráfico del tipo de cambio nominal, solamente para decir más o menos algo muy parecido a lo que decía Tamara, pero con otra perspectiva, ¿no? El yuan este año va a tener la depreciación más alta que le conocemos al yuan desde que flota, y digo flota entre comillas porque es una flotación sucia, pero hasta el año 2005 y hasta el año 2010, China tenía una política, digamos, monetaria y cambiaria que era parecida a la de Néstor hace unos años, ¿no? Tipo de cambio real competitivo, un intento de mantener el yuan artificialmente depreciado para ser competitivo en el resto del mundo y poder exportar barato. Eso empezó a cambiar con la integración financiera de China y sobre todo a partir del 2010, en la última década, el yuan flota un poco más. Esta es la mayor depreciación que le conocemos al yuan en los últimos años. Y de nuevo, es una economía que está enfrentando un shock bajista sobre la actividad, con una política sanitaria bastante restringida y que está haciendo políticas fiscales y monetarias compensatorias, igual que hicieron Estados Unidos y Europa en 2020 y 2021, y eso también se está reflejando en el yuan. La consecuencia para nosotros es bastante directa, ¿no? Más allá de que si podemos o no podemos acompañar el yuan, por lo pronto China hoy es 10-12% más pobre en dólares y eso afecta su capacidad de compra de commodities en dólares, ¿no? Entonces, estamos en un escenario global donde la economía se viene enfriando, donde las variables financieras se vienen tensionando, ahora vamos a hablar un poco más, y donde muchas monedas, sobre todo de compradores importantes de commodities, se vienen debilitando. Las tres cosas son bajistas sobre los commodities, eso es lo que muestra la historia y es lo que estamos viendo hoy en términos de precios, ¿no? Y tenemos que asumir que eso está por lo menos para quedarse un tiempo. La inflación es el desafío grande en Estados Unidos, lo comentaba Javier, lo comentaba Tamara también, mostrando distintos datos. Esto está llevando a un aumento de las tasas de interés que Tamara mencionaba, por ejemplo, cuando uno lo mira con perspectiva histórica, esperamos que sea sin duda no tan alto como, no tan duro como fue el de los años 70, ¿no? Más allá de eso, sí es bueno poner en perspectiva que es uno de los aumentos o una de las variaciones de tasas más importantes que hemos tenido en los últimos 40, 50 años. O sea, no hay años donde las tasas hayan aumentado 400 puntos en un año, ¿no? Entonces no es tanto un problema del nivel de tasa hoy, sino la velocidad con la que cambió, y la velocidad con la que cambió dadas las expectativas. Tamara mostraba también los futuros de tasas, qué esperaba el mercado, qué decía la Fed sobre las tasas, y la realidad es que el año pasado, como decía Javier, con un diagnóstico equivocado sobre la inflación y corriéndola de atrás, la Fed transmitía que el problema de inflación era transitorio y que las tasas iban a seguir bajas por un par de años más. Entonces, los agentes que tomaron decisiones, que se endeudaron a corto plazo, por ejemplo, asumiendo que las tasas iban a seguir bajas, hoy tienen que hacer un revolving de un vale con tasas mucho más altas. Entonces, eso es lo que cambió. Es un tema de velocidad y velocidad versus expectativas, no tanto del nivel de tasa. Esto está teniendo distintas derivadas en, por ejemplo, las condiciones de liquidez del mercado financiero, tiene efecto sobre el dólar, tiene efecto sobre los precios de los commodities. Voy a ver si la traje, no, la perdí en el camino. Obviamente lo que está detrás de esto es lo que está pasando con la inflación. En octubre, o en realidad en los últimos días, tuvimos un primer dato bueno de inflación en Estados Unidos, que es la primera vez en los últimos 3 o 4 meses que empezamos a ver algunas señales de moderación sobre la inflación. Esto no quiere decir que las tasas van a bajar, quiere decir que posiblemente empieza a verse la luz en algún lugar. Son señales muy tímidas, son señales en algunos segmentos, están empezando a bajar algunos grupos
o está empezando a aflojar la presión inflacionaria en algunos grupos vinculados a bienes y a commodities. En el último dato de octubre, por ejemplo, fue negativa la inflación, o hubo deflación de bienes y de bienes durables, cayó el precio de los autos, por ejemplo. El precio de los autos había sido uno de los primeros que había empezado a subir en marzo, abril, mayo del año pasado. Primero los autos usados, después los autos nuevos. Y estamos empezando a ver señales de moderación de ese lado, donde no vemos señales de moderación en Estados Unidos, y es lo que nos hace pensar que este ciclo de tasas tiene todavía un trecho por delante, es en el componente de servicios de la inflación, y en particular en el mercado laboral, ¿no? Mientras los salarios sigan creciendo a ritmos del orden del 5%, que es donde estamos hoy, con desempleo en mínimos históricos, con un mercado laboral tensionado, parece difícil que la inflación en Estados Unidos converja estructuralmente a niveles de 2, 2,5%. O sea, probablemente la inflación va a ceder, vamos a seguir viendo meses hacia adelante donde la inflación va a ceder, en parte porque no se replican los shocks del año pasado, pero hoy probablemente vamos a converger a niveles de inflación más parecidos al 4 o 5% que al 2% que la Fed quiere estar. Todavía queda un largo trecho por delante, esa es nuestra opinión. Todavía el mercado laboral está mostrando signos de mucha tirantez y de mucha presión de salarios, por eso pensamos que el ciclo de tasas todavía va a seguir subiendo. Es verdad que la política monetaria opera con rezagos, es verdad que este aumento de la tasa vamos a ver los efectos más adelante, pero todavía vemos muy pocas señales de moderación en el mercado salarial. Hoy, décima más, décima menos, el mercado está asumiendo que las tasas van a seguir subiendo hasta 5% en algún momento del segundo trimestre del año que viene, algo parecido a lo que mostraba Tamara. Tenemos alguna diferencia de alguna décima, creo que miramos, o sacamos los futuros con algún día de diferencia nomás, pero estamos hablando de 5,1% la expectativa de tasa del mercado, y una tasa que en principio se mantendría alta durante 2023 y 2024. Esta es una primera señal de que una parte de los shocks internacionales, los que tienen que ver con el endurecimiento de las condiciones monetarias, no van a revertir rápidamente y van a estar acá por lo menos 18 o 24 meses, y tenemos que asumir que hay una parte de este shock que probablemente nos va a acompañar. Es posible que el shock de China se revierta en algún momento, como ya hemos visto en el COVID y en otros casos, pero las condiciones monetarias y el aumento de las tasas de interés creemos que va a acompañarnos un tiempo más, ¿tá? Esto está teniendo, como decía, efectos sobre la disponibilidad de fondos, las condiciones financieras, el dólar y los commodities, ¿no? Otras gráficas que cuentan la misma historia que mostraba Tamara y que comentaba Javier. El dólar está en una posición histórica global muy fuerte. Acá tenemos el tipo de cambio real de Estados Unidos contra sus socios comerciales. Estamos en la posición más fuerte del año 2000, y si lo miramos desde la posición de los socios, que era lo que mostraba Tamara, en algunos casos algunas monedas están o el dólar está mostrando contra algunas monedas uno de los valores más fuertes de los últimos 30 o 40 años, depende del país que tomemos, ¿no? Lo que es relevante acá, hay un par de cosas, ¿no? Primero, que este ciclo de fortalecimiento del dólar como ciclo largo empezó ya hace 10 años, ¿no? Con la reversión de la política monetaria americana, con el tantrum de la era de Bernanke, y ha tenido como distintos empujones. Este último empujón es bastante intenso. Algunos de los empujones anteriores, Uruguay con lentitud los acompañó. Este último claramente no lo acompañamos. Otra forma de ver, Tamara mostraba un gráfico que tenía muchas líneas, que eran la evolución de todas las monedas. Esta es otra forma de verlo, sobre todo en el gráfico de la derecha, que es un gráfico que hemos mostrado ya en otras ocasiones, seguramente algunos de ustedes lo han visto por ahí, es cómo se están moviendo las monedas en lo que va del año. Históricamente era una herejía hacer esto porque Uruguay tenía inflación de 10 y el mundo tenía inflación de 2. Este año nos podemos tomar la libertad de mirar monedas nominales porque estamos todos con niveles de inflación alto, pero lo que está claro es que cuando uno toma un paneo amplio de monedas, y Tamara lo mostraba también con otro recurso gráfico, en general la mayoría de las monedas se han depreciado contra el dólar, y Uruguay es por lejos el que va más a contramano, el que está más desanclado, y acompañamos un pequeño grupo de países. Brasil es una de las pocas monedas que se ha apreciado, pero con la salvedad que comentaba Javier, hoy Brasil parte de una posición muy depreciada en términos históricos, muy barato en términos históricos, por toda la inestabilidad institucional que ha acumulado en los últimos años. Entonces, no es amortiguador del problema que tenemos el hecho de que Brasil también se esté apreciando, ¿no? Otra cosa que también mencionaba Tamara, parece difícil pensar, el hecho de que las monedas se estén depreciando no quiere decir que Uruguay siempre se tiene que depreciar. Podemos tener fundamentos distintos, ¿no? Y eso vale
Eso valía, por ejemplo, hasta marzo de este año. Veíamos algunas monedas emergentes que se estaban depreciando, veníamos algunas monedas avanzadas que se estaban depreciando, pero Uruguay y algún conjunto amplio de países exportadores de commodities, la mayoría de nuestros socios de la TAM, veníamos viendo apreciaciones de nuestras monedas, en parte porque los precios de los commodities venían fortaleciéndose, con lo cual uno podía construir la historia de que desde el punto de vista del sector exportador podía verse cierta compensación para algunos, para los exportadores de commodities, no para todos. Estoy viendo acá algunos que no son exportadores de commodities y me miran con cara como que más o menos, pero para el promedio de la economía uruguaya uno podía pensar que estábamos teniendo un shock positivo por aumento de precios de commodities, y del otro lado estábamos viendo una apreciación de la moneda que más o menos podían estar compensándose. Eso valió hasta abril. De abril en adelante, los precios de los commodities en general se empezaron a revertir, producto de la desaceleración global que se consolidó por el triple shock, producto del aumento fuerte de las tasas de interés. Hoy ya como que lo damos por hecho, las tasas están en 4 overnight, pero el aumento fuerte empezó en abril, ¿no? O sea, esto es muy rápido. Insisto, hasta marzo veníamos como en una tendencia global y de abril en adelante nos desanclamos bastante, y ahí sí es más difícil construir una historia de que hay un cambio de los fundamentos tan distintivo en Uruguay que nos permite absorber esto, ¿no? A largo plazo, uno puede pensar que de repente no se cumple la paridad de poderes de compra que mostraba Tamara hoy, porque Uruguay, entre otras cosas, ha cambiado su productividad relativa en los últimos años. Uruguay es un mejor país de lo que era en el año 2005. Yo me lo creo eso, y posiblemente nos lleva a pensar que nuestro tipo de cambio real de equilibrio hoy no es el del 2005. Es muy difícil pensar que hay un cambio tan estructural, pese al capital de expectativa que comentaba Tamara, que hay un cambio tan estructural que justifique una apreciación del tipo de cambio real extrarregional de 20% en el último año, o que justifique estas diferencias. Es muy poco probable, o diría casi, me animo a decir, es imposible que haya un cambio de productividad de esa magnitud en 6 meses. Puede ser en 10 años, 20 años, pero no en 6 meses. Entonces es difícil encontrar razones que nos hagan pensar que esto es de equilibrio o que es sostenible a largo plazo, con lo cual queda planteada la idea de cómo salimos de esta trampa, y después algo de esto vamos a hablar un poquito más, ¿tá? Me salteo algunas cosas que había traído, pero que ya están analizadas por ahí. Un tema, antes de entrar en Uruguay, como les decía al principio, un tema para reflexionar es pensar si esto es duradero o no es duradero, ¿no? Si este shock que estamos viendo, este triple shock internacional, es algo transitorio como fue el 2008, uno podría pensar que con el capital de expectativas que comentaba Tamara y con los fundamentos fiscales de crecimiento que tenemos y con el buen fundamento externo que tenemos, no hay razones para pensar que tenemos que hacer un ajuste abrupto, no hay razones para tirar la estabilidad por la borda, por decirlo de alguna forma. Si uno piensa que el shock es más permanente o que es más duradero, que va a durar 18 o 24 meses, es más difícil pensar que uno puede aguantar los equilibrios macro con este desarbitraje tan importante de moneda, con lo cual probablemente hay que tomar decisiones para tratar de corregir estas cosas, ¿no? Y nosotros tendemos a pensar de que este no es un shock corto como el que ocurrió en Lehman Brothers. Lehman Brothers fue un shock muy traumático porque casi se nos desaparece el mundo en aquel momento, pero en septiembre del 2008 estábamos totalmente desnorteados y viendo cómo se caía el castillo de naipes, y en marzo del 2009 estábamos fuera. Cuando acá terminamos de aquilatar lo que estaba pasando y empezábamos a ver qué decisiones tomábamos, ya los rescates se habían dado, el mercado financiero venía solucionándose, y terminó siendo algo muy traumático, pero muy corto, ¿no? En 2015 Uruguay tuvo un escenario distinto, tuvo una reversión de precios internacionales. En 2014 en realidad ocurrió, nos agarró en plena campaña electoral, era difícil en aquel momento también terminar de darse cuenta si era duradero o no. Uruguay no pudo, no quiso o no tuvo los medios para amortiguarlo, y terminamos 5 años creciendo prácticamente al 0%, con una caída de la tasa de inversión de 5 puntos del producto y perdiendo 50.000 empleos, y con 2 o 3 mini ajustes fiscales o consolidaciones fiscales en el medio que también nos costaron caras, ¿no? Entonces no es trivial entender si estamos ante un escenario duradero o más bien corto. Lo cierto sí es que Uruguay tiene como varios fundamentos buenos que nos permiten tal vez tomar algo de tiempo para ver dónde quedan los equilibrios después de algunos ajustes iniciales, y ver cuál es la corrección óptima o cuál es el camino más razonable de corrección. Nosotros asumimos que Uruguay tiene que corregir sus precios relativos, porque esto es más duradero que otra cosa. Tenemos hoy como punto de partida una actividad que viene creciendo, y viene creciendo en forma interesante en la primera mitad del año por lo menos.
dada la velocidad a la que está cambiando el mundo. Esta es una foto ya bastante vieja, ¿no? Son datos del producto del segundo trimestre, y el estrés grande que estamos viendo es de la segunda mitad del año, con lo cual el punto de partida es bueno, pero por delante seguramente vienen números más complicados. Las variables fiscales, como mencionaron Tamara y Javier, están en una buena posición, y eso también es una fortaleza importante para Uruguay. Probablemente Uruguay hoy, con esta fortaleza mediante, puede tomarse algo de tiempo para tomar alguna decisión. No quiere decir que podemos estar de espalda al escenario internacional, pero sí podemos tomarnos algo de tiempo. Hay países como Colombia que no se pudieron tomar algo de tiempo porque el mercado los está obligando a ajustar, y los está obligando a ajustar porque están tomando decisiones de política económica que el mercado asume que no son consistentes con la sostenibilidad fiscal o que no son consistentes desde el punto de vista macro. Por eso Colombia está viendo, por ejemplo, un aumento importante de los spreads, y está viendo una depreciación importante de su moneda. Es de las depreciaciones que uno no quisiera tener. Yo no quisiera que se deprecie el peso uruguayo por un problema de consistencia fiscal o por un problema de consistencia macro, pero digamos que Uruguay con esta foto también tiene algo de tiempo para tomar alguna decisión, insisto, no para estar de espaldas, pero sí para calibrar mejor cuál es la decisión más razonable. Tamara ya habló sobre el saldo externo, así que me lo salteo. Tenemos proyecciones parecidas a las que comentaban Javier y Tamara para el 2023. Estamos un poquito más arriba en 2022, un poco más optimistas sobre cómo cierra la segunda mitad del año, pero en cualquier caso vale el mismo comentario que hacía Javier. Esto es un crecimiento promedio, y en parte esto es el efecto arrastre y el rebote del año pasado, no es tanto un crecimiento punta a punta. O sea que podríamos resumir esto diciendo que tenemos una actividad que se está portando en forma o desempeñando en forma bastante sólida, fortaleza en el sector externo, a diferencia de lo que le pasa a Europa, y fortaleza también en el sector fiscal. Todo eso es importante porque al final uno debería pensar, cuando recibimos un shock externo, más allá de que sea transitorio o permanente, cómo se nos mete en un país en la macro, y se nos mete por el canal financiero, se nos mete por el canal fiscal, por el canal externo o por el canal real. El canal real suele ser más lento, y los canales financieros y fiscales son los que suelen ser como más volátiles y más rápidos, ¿no? Y todos esos canales están como bastante contenidos para Uruguay. Ahora, si asumiendo que vamos a un escenario relativamente duradero, si Uruguay no toma decisiones y no reacomoda sus variables y su sistema de precios relativos, probablemente lo vamos a empezar a ver con más claridad en el canal real el año que viene. Hay dos debilidades que a nosotros nos preocupan para este escenario y que probablemente son digamos, frentes abiertos en la política económica o en la agenda para el gobierno. Una es la del mercado laboral y otra es la situación de los sectores que están expuestos a la región. El mercado laboral nos preocupa por lo mismo que decía Javier. La historia a fin de este año va a ser que Uruguay creó 40.000 empleos más o menos promedio con respecto al año pasado, pero esta gráfica ilustra exactamente lo que comentaba Javier también. Punta a punta no estamos creando empleo. No podría decir que perdimos 100.000 empleos en la pandemia, los habíamos recuperado a septiembre, octubre del 2021, creamos unos empleos adicionales, unos 30.000 adicionales en el último trimestre del 2021, y de ahí a esta parte tenemos como un estancamiento del empleo cuando uno lo corrige por factores estacionales y irregulares, ¿no? Cuando uno mira y hace doble clic en qué es lo que está pasando geográficamente y sectorialmente, encontramos cosas como que las tasas de desempleo son hoy más altas en los departamentos de la frontera con Argentina. En algunos casos de eso ya vienen desde hace un tiempo, pero es parte de la realidad que hay hoy. Y hay algunos sectores que están perdiendo empleo, ¿no? ¿Quiénes están perdiendo empleo respecto a un año atrás? Sectores como entretenimientos y otros servicios, sectores como el comercio y sectores como el servicio doméstico. Lo del servicio doméstico es más particular y seguramente tiene que ver con, creo yo, cambios, no sé si estructurales, pero cambios del mercado laboral post-pandemia. Pero lo de entretenimiento, servicios y comercios, seguramente uno podría presumir o plantear la hipótesis de que tiene que ver con las dificultades que están teniendo los sectores expuestos a la región, el comercio de frontera, por la diferencia de precios que comentaba Javier hoy, y por dificultades que también está teniendo el turismo en general, el turismo receptivo, que va a tener una temporada, en mi opinión, buena por delante, no históricamente buena, pero no va a ser tan mala como los precios indican. De todas formas, el turismo no ha tenido todavía un año normal, ¿no? No ha tenido un año bueno porque el último verano fue con restricciones sanitarias, ¿no? Entonces son dos debilidades que van de la mano, y probablemente la debilidad del empleo tiene que ver con las dificultades que está enfrentando la región. Esto solo para reflexionar un poco de qué nos ha pasado en otros shocks externos, ¿no? Hoy yo comentaba al pasar un poco el shock
que sufrió la economía uruguaya durante Lehman Brothers y el que sufrimos durante 2014 y 2019. En los dos episodios cayeron los precios de los bienes que exporta Uruguay, lo tenemos en el gráfico de abajo, a la derecha, pero en la crisis de Lehman Brothers los precios y el crecimiento global, diría yo, se recuperaron muy rápido, ¿no? El accidente fue bien transitorio y con una reversión bastante rápida. En el año 2014 tuvimos una caída de precios internacionales, una reversión del escenario internacional, y Uruguay no lo pudo amortiguar. ¿Cómo lo podemos ver esto acá? Por ejemplo, con el tipo de cambio real extrarregional que tenemos graficado arriba. Tamara mostraba hace un rato un gráfico que después se lo voy a robar para otras presentaciones, pero la voy a citar, que era el tipo de cambio real de Australia y Nueva Zelanda. Y lo miré en particular atención porque nosotros lo veníamos siguiendo en aquellos años, Australia y Nueva Zelanda, en 2014-2019, cuando vino este escenario de reversión internacional, flexibilizaron su política monetaria, tenían margen de maniobra, tenían la inflación controlada, tenían espacio, flexibilizaron su política monetaria, promovieron una depreciación de la moneda, amortiguaron el shock externo, y si uno mira el desempeño de crecimiento, siguieron creciendo al 3%, que era la tasa que ellos mantenían de antes, ¿no? Uruguay no lo pudo hacer, o no quiso hacerlo, o no tuvo el espacio, pero en definitiva los precios de exportación nos cayeron 20% en promedio y terminó siendo duradero, como ven en el gráfico de abajo, y nuestros precios de producción, nuestros costos de producción los mantuvimos en el mismo nivel que el quinquenio anterior. ¿Cómo lo pagamos? Y lo pagamos con actividad económica, inversión y empleo. No es totalmente lineal, hay sectores que, digamos, trascienden esta situación de precios, pero a nivel macro algo de esto pasó. Y esto es una lección aprendida porque también hoy que estamos recibiendo un shock externo, tenemos otra posición inicial y todo lo demás, tenemos que mirar estos casos del pasado. Y también surgen algunas reflexiones como para el futuro. ¿Qué está pasando hoy? Ya lo dijimos hoy, lo dijo Tamara, lo dijo Javier. Uruguay no está acompañando lo que está pasando en el resto del mundo, nos estamos desacoplando bastante en términos de tipo de cambio real. 20% cayó el tipo de cambio real extrarregional en el último año, y no hay forma de pensar que eso tenga un fundamento o una razón en términos de fundamento. Por eso el Banco Central dice o estima hoy que con un modelo de fundamentos el tipo de cambio real está 12-15% por abajo de lo que debería estar. Esto supone que el valor de equilibrio del dólar para el Banco Central hoy se parece más a 46 pesos que a 39. ¿No? Y por más que nosotros pensamos que la política monetaria va a aflojar y va a revertir el año que viene, cuando baje la inflación, como mostraba Tamara, parece difícil que con una caída de tasas el dólar se vaya a 46. No va a ocurrir algo de eso, ¿no? Es posible que hayamos perdido un tren, y eso, digamos, no es trivial entender cómo vamos a recuperar ese tren, o si los trenes van a volver a pasar, ¿no? Pero es posible que estemos hoy atrapados en una trampa de tipo de cambio real. Y esto nos pone también en perspectiva una discusión que estos meses hemos tenido con bastante intensidad. Javier comentaba algo, Tamara también, ¿no? Es verdad que tenemos un problema estructural de inflación, y es verdad que probablemente, por lo menos en nuestra opinión, parte del desalineamiento que tenemos hoy del tipo de cambio y del tipo de cambio real es una consecuencia de la política monetaria que estamos desplegando. También es cierto que probablemente el Banco Central difícilmente pudiera haber hecho otra cosa con la inflación yéndose a 10%. No me imagino que el Banco Central se hubiera quedado cruzado de brazos con la inflación yendo al 10%, ¿no? Pero creo que hay también una lección aprendida de este episodio que es importante, ¿no? La inflación es un problema para Uruguay y nos restringe. O sea, cada vez que precisamos usar la política monetaria para amortiguar un shock externo, nunca tenemos margen. Siempre tenemos la inflación en 8, 9, en 10. Es como si estamos, ahora que está el Mundial, es como que estamos jugando todo el partido con amarilla. Cuando precisamos pegar la última patada, no podemos, porque tenemos la inflación en 9. Y para hacer eso tenemos que sacar la inflación de 9 y tenemos que tener en algún lugar un margen de maniobra. Bajar la inflación a 7%, o a 6%, o a 4,5%, como es el centro del rango meta hoy, en nuestra opinión, no se puede hacer solamente con política monetaria. O sea, no alcanza con política monetaria dura para bajar la inflación, porque con algún leve desalineamiento como el que estamos teniendo hoy terminamos pagando costos muy caros. O sea, Uruguay tiene que bajar la inflación, pero no es solamente a política monetaria. Precisamos un plan más integral, que en nuestra opinión requiere un programa del gobierno, no del Banco Central, un programa integral que venga del gobierno, con mayor consistencia macroeconómica y seguramente con también algún cambio institucional o algún mayor grado de independencia del Banco Central. En este gobierno se empezó en el 2020 a discutir algo de esto, había un programa de desinflación, había una iniciativa de darle mayor independencia al Banco Central o reformar la Carta Orgánica. Ya en la segunda mitad del 2020 se dejó de hablar
de reforma de la Carta Orgánica. Y eso para nosotros en CPA fue una primera señal de que el programa de desinflación era un programa que le faltaba por lo menos una pata, y eso afectaba la credibilidad, por lo menos para nosotros, o la probabilidad de éxito de ese programa, porque insisto, con las debilidades que tienen los canales de transmisión en Uruguay y con la dolarización que tiene la economía, es muy difícil que eso pase solo a política monetaria. Hoy probablemente este desalineamiento que estamos teniendo es un costo que estamos pagando por esta política que terminó siendo dura y bastante solitaria, ¿no? Nosotros pensamos, igual que Tamara, que la inflación va a estar bajando otro punto, otro escalón adicional, concretamente entre febrero y marzo del año que viene, porque tenemos ese efecto comparación, en la medida que no se repitan los shocks del año pasado, y en la medida además que se están revirtiendo algunos shocks internacionales sobre commodities. Pensemos que en el segundo trimestre del año que viene la inflación va a estar donde ha estado en los últimos 15 años, que es 8. No va a estar donde el Banco Central quiere que esté. Y eso supone también un dilema de política monetaria para adelante. En nuestra opinión, no se va agotando el espacio para que el Banco Central siga dando la batalla para bajar la inflación a 6, porque es muy costoso en este contexto y parte de los costos lo estamos viendo hoy. Y si bien los estudios técnicos del Banco Central dicen que la tasa debería seguir subiendo y que subiría más el año que viene, nosotros creemos que ya está cerca de dejar de subir y que probablemente a partir del segundo trimestre del año que viene la política monetaria va a revertir, va a aflojar un poco. Lamentablemente creemos que eso no va a ser suficiente para recomponer los precios relativos, con lo cual nos queda planteado como un desafío, como un dilema para adelante, cómo vamos a hacer para recomponer los precios, ¿tá? Me quedo por ahí y me queda medio incompleto el cierre, pero sé que estamos bastante apretados de tiempo y seguramente va a haber algunas preguntas ahora, sí, capaz que podemos redondear alguna idea más, ¿no?